Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están disfrutando? ¿Todo bien? Genial, nos alegramos mucho. Como un servidor es muy tradicional, es muy del refranero castellano, siempre me gusta empezar diciendo aquello que es de bien nacidos, ser agradecidos, y creo que hay que dar las gracias pues un poco al artífice de que hoy esta tarde, noche, estemos aquí en el corazón de Madrid, en el corazón de la Villa y Corte, como es a Héctor Castro, que sin él no estaríamos aquí, y eso es. Entonces me gustaría, por favor, dar un aplauso a Héctor, porque haya tenido esta genial locura de juntarnos aquí y de pasar un rato estupendo, un rato magnífico, ¿con qué? Con nuestra historia. Porque eso es lo que podemos hacer con nuestra historia. Estudiarla, trabajarla, analizarla, divulgarla, pero para mí, sobre todo, enamorarnos de ella. El enamoramiento y el orgullo de nuestra historia no está en contra del rigor, de la ciencia o del método. Vaya eso por delante, porque muchas veces, y yo reconozco que a mí en mi caso se me ha criticado que no puedes hablar con pasión, no puedes sentirte orgulloso de tu historia. Vete a tu casa. Déjame en paz. ¿Cómo no voy a sentirme orgulloso escuchando a Carlos Canales o a Héctor? Claro que sí, lógicamente, y si no lo sientes, ve a terapia. Ve a terapia. Pero vamos con ello. También quiero dar las gracias a Carlos Canales porque en eso lo compartimos. Un servidor tiene ya 40 años y yo recuerdo estando pues en el instituto, en la carrera, escucharle a él, escuchar a otro buen amigo como es Jesús Callejo, a un mito de la radio que en paz descanse como es Juan Antonio Cebrián, a las 2, 3, 4 de madrugada, que eso era prime time en la radio y sobre todo en una radio generalista como era Onda Cero, un programa 100% de cultura en sus distintas, historia, heterodoxia, ciencia, misterio, pues a muchos jóvenes hizo que nos picase el gusanillo y cosas de la vida, ¿no? Y veces que parece que los sueños se cumplen, ¿no? Estar ahora en una mesa junto a él, bueno, pues un servidor se siente agradecido y bendecido, porque sí, damas y caballeros, un servidor es creyente. Y también dar las gracias, por supuesto, a la martitrense por estar de nuevo aquí. Es la segunda vez que estamos en la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País. Hay que decirlo todo completo. Para mi compañero Gonzalo y para mí es un honor, un placer, un privilegio. Que solo estar aquí es por inspiración, por inspiración. Yo ahora rompo una lanza en favor de don Carlos III, mejor alcalde de Madrid, y sentarme, en este caso, delante de él, a mí me motiva y mucho. El título de mi ponencia, que ya me estoy enrollando y que no he empezado, es Toledo, capital espiritual de España. Y hablando de vender libros, alguno dirá, ha traído aquí el tocho, lo tiene ahí en la puerta, viene a vender su libro de Toledo, ¿no? Un buen tocho, que vale para calzar mesas, etcétera. Bueno, repito, Toledo como capital espiritual de España. Si no me creen, si piensan que, bueno, vienen de Toledo, encima han llegado prácticamente tarde, yo soy muy de argumento de autoridad y voy al más grande de nuestras letras, a don Miguel de Cervantes, que decía esto de Toledo. Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, en cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las reliquias de los valientes godos, para volver a resucitar su muerta gloria y a ser claro espejo y depósito de católicas ceremonias. Salve pues, oh ciudad santa, y da lugar que en ti le tengan estos que venimos a verte. Pues hombre, si alguien osa llevar la contraria a Cervantes, que levante la mano. Yo le reto a ello, porque a mí me parece bastante claro. Pero si no es suficiente, vamos con ello. Vamos a meternos en por qué Toledo es la capital espiritual de España. Por qué Toledo es un foco de irradiación de lo que podemos llamar la hispanidad. Pero antes de continuar, que les veo muy callados, imagino, supongo, que la mayoría de ustedes ha estado en Toledo, ¿correcto? Si no están tardando, están pecando, ¿vale? Están pecando muchísimo. Otoño además es precioso, es una mejor época del año para viajar a Toledo, para visitar Toledo. Les voy a lanzar una pregunta, por favor, y que responda quien quiera, por favor, que alguien responda. ¿Qué es para ustedes la ciudad de Toledo? ¿Qué piensan ustedes cuando van a Toledo o escuchan la palabra Toledo? Que alguien me responda, por favor. Para empezar, que acoge a las 3 religiones. ¿Buena respuesta? Buena respuesta. Pueden convivir todos. La única ciudad que visitaría si dispusiera como extranjero de un día para visitar España. Muy buena. ¿Algo más? Capital visigoda. Por supuesto. Yo esta pregunta me gusta
Una ciudad que no se sabe si pertenece a la tierra o al cielo. Amén, amén. ¿Cómo se nota que es novelista? ¿Cómo se nota? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo esta pregunta me gusta lanzarla cuando tenemos nosotros cuña publicitaria. Hacemos rutas y visitas en Toledo, Madrid, Alcalá de Henares. Y cuando viene algún colegio o algún instituto, me gusta lanzarse a los chavales. Me da igual la edad que tenga. Digo, ¿qué es para vosotros Toledo y demás? Responden algunas cosas, como han respondido ustedes. Algunos se deja llevar por las espadas, el Señor de los Anillos, etc. Pero la respuesta más habitual es una ciudad bonita. O incluso, es un pueblo bonito. Hombre, yo les digo que bonita es mi mujer, es mi madre, es mi gata, pero Toledo no es una ciudad bonita. Eso es injusto, se queda cortísimo. No refleja ni una mínima parte de la esencia de lo que significa la ciudad de Toledo, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, no somos conscientes, como españoles, hispanoamericanos, europeos, como queramos, la etiqueta que queramos, de lo que significa la ciudad de Toledo. Y Cervantes sí sabía lo que significaba Toledo. Toledo, damas y caballeros, es nuestra Jerusalén. ¿Y por qué decimos que es nuestra Jerusalén? Por lo que ha comentado usted. Porque es una ciudad ligada a las tres culturas. Porque en cierta medida es sagrada para cristianos, para judíos y para musulmanes. Pero ojo, Toledo también es nuestra Roma. ¿Y por qué decimos que es nuestra Roma? Porque es la Roma de España, porque es la Roma de la hispanidad, porque es la Auregia, porque es la capital del reino visigodo. ¿Y qué es el reino visigodo? El germen de España. Yo lo siento, damas y caballeros, pues soy mucho de don Claudio Sánchez Albornoz, uno de nuestros grandes medievalistas, que hoy en día, en alguna red social, algún texto suyo, y tócate las narices, es tachado de franquista. De don Claudio Sánchez Albornoz, porque hay que decir siempre don. Último presidente en el exilio de la República. Castellano de pro. Así andamos. Pero como les he dicho, Toledo es la capital espiritual de España. Y claro, hablar de capital en Madrid, alguno puede que le rechine. Ojo, no se está diciendo que la capital de España no tenga que serlo Madrid y tenga que serlo Toledo. Eso es absurdo. La capital, por motivos políticos, económicos, sociales, poblacionales y muchos más, es y tiene que seguir siendo, per secula seculorum, la villa y corte. Tiene que ser Madrid. Pero ojo, a nivel de símbolo, a nivel de significado, a nivel de entender la historia de España, desde la época prerromana al siglo XX, con sus luces y sus sombras, la ciudad que mejor lo resume, que mejor lo proyecta, insisto, simbólicamente, es Toledo. Lo ha comentado usted. Yo siempre digo que imaginen ustedes que mañana viene un amigo suyo de Islandia. Solo tiene un día para estar en España. Solo le puedes enseñar una única ciudad para que entienda que es tu patria. Lo siento, es Toledo. Es innegociable. Es innegociable. ¿Y por qué? ¿Por qué es innegociable? ¿En qué nos basamos para hablar así del nido de águilas, que es como se refiere a Toledo Benito Pérez Galdós? En muchas cuestiones. Voy a hacer una especie como de resumen. Voy a quitar los siglos XVI, XVII y parte del XVIII porque luego lo quiero dejar para el final, que es donde va a estar el meollo porque creo que es lo que mejor encaja con esta ponencia. Pero voy a hacer un pequeño recorrido. Insisto, ¿por qué decimos que Toledo es nuestra Jerusalén, nuestra Roma y la capital espiritual de España? Por su importancia en la época prerromana. Seguramente fue la ciudad más importante de la Carpetania. Por el papel que ocupó durante la República y el Imperio Romano. Siempre se ha pensado que Toledo en época romana era una ciudad muy secundaria y los restos arqueológicos que poco a poco en Toledo tenemos magníficos arqueólogos que van saliendo, van contradiciendo. Sin llegar a decir que Toledo era Tarragona, era Hispalis, era Augusta, Emérita, Toledo era mucho más de lo que se pensaba en época romana. Solo hay que ver su ubicación en el centro de la península. Pero es que es más, Toledo no podía ser una ciudad secundaria terciaria. ¿Por qué? Por lo que vino después, la capital del reino visigodo. Si tú eliges a una ciudad como Tours Regia, como el lugar en el cual vas a construir un proyecto político, religioso, judicial y social como es el reino visigodo, tiene que tener una infraestructura, tiene que tener un sentido geoestratégico. Y en verdad este hecho es el que marca a la ciudad de Toledo. Si Toledo no es una ciudad más en la historia de España, es porque tiene un hecho que la marca y la define, y que siempre es utilizado como un as, como un comodín a la hora de justificar cualquier cosa en favor de Toledo. Y es ese hecho.
el hecho de ser la ciudad de Leovigildo, de Recaredo, de Sisebuto, de Suintila, Chintasvinto, Recesvinto, Bamba, Hervigio, Égica. Luego decimos todos, no se preocupen. La ciudad de los reyes godos. Pero no solo esto, sino también la ciudad de los concilios. La ciudad donde tiene lugar el tercer concilio de Toledo, año 589. Me da igual las creencias o no creencias que tengamos. Me da igual que seamos ateos, agnósticos, que creamos en los alienígenas, en el espagueti volador, en los rastafaris. Eso es secundario. Estamos en un país libre y cada español y española puede creer en lo que le da la gana. Pero ojo, si España es un país de tradición católica, solo hay que ver nuestro arte, nuestra cultura, nuestras fiestas, que celebramos la semana que viene, el Día de Todos los Santos, Fieles Difuntos, etc. Es porque hubo el tercer concilio de Toledo. Es porque Recaredo, desde la ciudad de Toledo, propicia este paso tan importante y fundamental, que además significa la unidad religiosa. Pero avanzamos y nos vamos a la época musulmana, a la época de Tula y Tula. Toledo fue una ciudad muy rebelde al poder omeya de Córdoba. En Toledo nace Abderramán II, que por supuesto y evidentemente hay que reivindicarlo. Y Toledo fue el reino taifa más importante tras la desmembración del califato, con reyes tan alucinantes como Al-Mamún, con personajes intelectuales y científicos como Azarquiel. La verdad que Tula y Tula en el siglo XI, en esa época musulmana, tuvo que ser un foco cultural sencillamente excepcional, genial. Pero vamos a la Reconquista. Y la Reconquista de Toledo en el año 1085 por Alfonso VI no es un episodio más. Es, junto con las Navas de Tolosa y la Reconquista de Granada, el momento más, evidentemente Covadonga, el momento más importante de ese proceso histórico que hemos llamado Reconquista. Que, por cierto, si a alguno le produce sarpullido lo de Reconquista, considera que es cuñadesco, no se preocupen, utilicemos otro término: restauración. Restauración, que es un término que sí se utiliza desde Alfonso II en adelante, que sí se utiliza en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, Aragón o los condados catalanes. Y seguimos avanzando, y nos vamos a la época de Alfonso VII, el emperador, siglo XII. Alfonso VII es hecho emperador en León, pero cuando muere, como rey de León y de Castilla, no es enterrado ni en León, ni en Burgos, ni en Compostela. ¿Dónde es enterrado? En Toledo. ¿Por qué? No es casual. Es el primer rey cristiano, desde los reyes godos, que se entierra en Toledo, en la que era Basílica Santa María, ahora Mezquita Aljama, mezquita mayor de los musulmanes. Esto es un hecho muy simbólico. Es pasar a la posteridad, es decir, hemos vuelto. Y seguimos avanzando. Alfonso VIII. ¿Dónde es proclamado rey de Castilla Alfonso VIII? En Toledo. ¿Dónde reúne Alfonso VIII el ejército que va a marchar a la batalla de las Navas de Tolosa? En Toledo. ¿Quién es el personaje religioso más importante que apoya la empresa de las Navas de Tolosa? El arzobispo Jiménez de Rada, arzobispo primado de las Españas, arzobispo de Toledo. Y seguimos avanzando. ¿Dónde está la judería más importante de Sefarad? En Toledo. Y seguimos avanzando. Cambio de dinastía, los Trastámara. ¿Dónde se entierran los primeros reyes de la dinastía Trastámara? En la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Tampoco es un hecho baladí, porque es la mejor manera de legitimarse ahora en el trono de Castilla. Para Enrique II y compañía, para decir, hemos llegado al trono como hemos llegado, pero ojo, estamos en la capital espiritual de Castilla y de las Españas. Y llegamos a los reyes católicos. Toledo fue una ciudad muy isabelina, muy pro Isabel la católica. Y aprovecho para decir lo que siempre digo, dado que estamos en un momento de recuperación, de reivindicación del papel de la mujer en la historia, como debe ser, por supuesto, copón, reivindiquemos a la mujer más importante de la historia de la humanidad, Isabel la católica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la verdad que se hizo una serie, bajo mi punto de vista, muy buena. A mí la serie Isabel me gustó muchísimo y creo que es una serie que ahora no se podría hacer y es de 2011-12, si no me equivoco. Salto, luego me meto un poquito más en el siglo XVI, siglo XVII. Siglo XVIII, los Borbones. Creo que se ha generado, y aquí difiero un poco de mis compañeros, de Héctor y de Gonzalo, yo soy muy defensor del siglo XVIII, aunque mi estética no encaja nada con el siglo XVIII, evidentemente, pero soy muy defensor del siglo XVIII porque considero que los primeros Borbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, ya a partir de Carlos IV, la cosa se tuerce un poquito, ¿vale? De ahí ya... Vale, Fernando VII, ok. Pero estos tres primeros Borbones, repito, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, son reyes magníficos. Es un gran siglo de nuestra proyección en Hispanoamérica. Y de hecho, es un siglo a reivindicar.
Luego volveré a él. Avanzamos al siglo XIX. Y Toledo es una ciudad muy reivindicada por los viajeros románticos. Muchos viajeros románticos de Europa llegan a Toledo y quedan fascinados por esta ciudad, la ciudad de las 1001 noches. ¿Y saben ustedes una cosa? El primer religioso que obtuvo la dignidad de cardenal, repito, el primer religioso nacido en Hispanoamérica, en Guatemala en este caso, que obtuvo la dignidad de cardenal, fue arzobispo de Toledo. Estoy hablando del cardenal Moreno y Maisonave. Es la primera persona del siglo XIX que llega a ser cardenal habiendo nacido en las posesiones españolas en América. Y evidentemente está ligado a la ciudad de Toledo. Pero llegamos al siglo XX. Y bueno, ya la gloria toledana sigue estando presente. ¿Dónde se forma la Orden de Toledo? ¿Dónde van Dalí, Buñuel, Alberti, Lorca? Aparte de a beber buen vino, evidentemente, y a comer bien. ¿Pero de dónde se enamora? De la ciudad de Toledo. ¿Dónde nació el primer español que ganó el Tour de Francia? Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, que en paz descanse, recientemente fallecido, en Toledo. ¿Cuál es la ciudad de España que tiene mayor número de leyendas? Toledo. Y alguien dirá, las leyendas son cuentos para niños. Para nada, para nada. Como dice un amigo académico, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Pero voy a meterme un poquito más en el siglo XVI porque el tiempo me come. El siglo XVI arranca con un hecho terrible, que es la muerte de Isabel la Católica, 1504. La muerte de la gran reina madre. Ya quisieran las Isabeles de Inglaterra llegar a la altura de Isabel la Católica. Pero qué mal lo vendemos. El sentimiento de orfandad que genera la muerte de Isabel la Católica no lo cubre en Castilla Fernando el Católico, Juana I de Castilla, Felipe el Hermoso, por supuesto, ni de coña. Quien cubre el sentimiento de orfandad es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros debía tener una estatua en cada ciudad de España o al menos de Castilla. Es el gran estadista del siglo XVI. Ya quisiera cualquier personaje religioso, siempre digo el cardenal Richelieu, llegar a la altura del cardenal Cisneros. No somos conscientes de lo que significa este hombre. ¿Y dónde hace la gran obra? El cardenal Cisneros, la gran obra para Castilla, la hace desde la ciudad de Toledo. La hace como arzobispo primado de las Españas. Que él en verdad no quería ser arzobispo, no quería ser cardenal, no quería estar metido en la corte. Pero una vez que entra con todas las consecuencias, incluso lanzándose una campaña militar en el norte de África, la conquista de Orán. Y seguimos avanzando. ¿Dónde tiene lugar la última revuelta medieval y primera revolución moderna? Que se adelanta muchísimo a la revolución americana, a la revolución francesa. ¿Dónde nace y dónde muere? En Toledo. Los comuneros de Castilla. Bravo, Padilla y Maldonado. ¿Dónde está el personaje femenino más importante de la Guerra de las Comunidades? En Toledo, María Pacheco, nacida en Granada, pero toledana a muerte, que resiste casi un año después de la caída en Villalar. Y seguimos avanzando. ¿Dónde recibe Carlos V a los grandes conquistadores de las Américas? ¿Dónde recibe Carlos V de Alemania y primero de España a Pizarro o a Cortés? En Toledo, en el Alcázar. Tampoco es un hecho casual. Y seguimos avanzando, llegamos a Felipe II, y ya dirán, Felipe II se lleva a la corte. Efectivamente, se lleva a la corte porque Toledo en ese momento no cumplía, por decir alguna vez, los requisitos de una ciudad para ser capital a partir de lo que es mediados del siglo XVI, era una ciudad muy medieval. Pero Felipe II siguió estando muy ligado a Toledo, viajó muchísimo a la ciudad de Toledo. Y Toledo, en esa segunda mitad del siglo XVI, tiene un nivel de población brutal. Todo el mundo quería Toledo. Toledo ahora mismo tiene 85-86.000 habitantes. El casco antiguo apenas tiene 10.000. Pues Toledo en el año 1570, en lo que es el casco antiguo, tenía más de 50.000 habitantes. Esto es una auténtica locura. Por eso Toledo estamos tan apretados, tan estrecho, porque se comieron todo el espacio. Pero Toledo en esa segunda mitad del siglo XVI es la gran ciudad de la Contrarreforma. Que nos olvidamos de la importancia de la Contrarreforma. Que aquí frenamos a Lutero, aunque luego, bueno, los protestantes acabaron ganando, solo hay que ver el resultado actualmente. ¿Desde dónde se proyecta esa lucha contra la reforma luterana? Desde Toledo, con los arzobispos primados de España, los arzobispos de Toledo, con el Corpus Christi, por ejemplo, que es un gran elemento en contra del mundo protestante. Pero hay mucho más. Por la ciudad de Toledo pasan los más grandes autores del siglo de oro. Nos movemos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Garcilaso de la Vega, el gran poeta toledano, el gran introductor de la poesía renacentista en Castilla y en España. Santa Teresa de Jesús, su familia tiene raíces toledanas. San Juan de la Cruz, que bueno, San Juan de la Cruz de recuerdo de Toledo no es muy bueno, porque es detenido, apresado, es donde se dice que escribió La noche oscura del alma, pero sigue estando ligado a Toledo. Me salgo a literatura, el Greco.
genial pintor, evidentemente no es toledano, pero ligado a Toledo. El propio Miguel de Cervantes, el gran Lope de Vega, que le citaré al final para despedir mi ponencia. Tirso de Molina, fíjense ustedes qué decía Tirso de Molina, de nuevo vuelvo a argumento de autoridad. Regocijada estaba la emperatriz de Europa, Roma II y corazón de España, de competencia del cielo, cuyas benévolas influencias goza, una noche serena y apacible, guardajoyas de sus 10 cielos. Repito, la emperatriz de Europa, Roma II y corazón de España, Tirso de Molina. Insisto, ¿hay alguien que contradiga también a Tirso? Pero también Quevedo, y Góngora, y Calderón de la Barca, por supuesto, el gran ejemplo de soldado y personaje religioso del siglo XVII. Y avanzamos al siglo XVIII. A mí, en alguna entrevista me han preguntado qué es la hispanidad, y para mí la palabra que mejor define hispanidad es vínculos. Esos vínculos entre los españoles de este lado y los hispanoamericanos o españoles del otro lado, porque seguimos siendo hermanos, aunque a alguno le cueste verlo. Y para mí un ejemplo muy sano de hispanidad es un personaje del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, el gran cardenal ilustrado. Aquí voy a defender un poquito, permíteme, Héctor, a la ilustración. El cardenal Lorenzana. ¿Quién ha oído hablar del cardenal Lorenzana? Seguimos a la calle y preguntamos, ¿cardenal Lorenzana? Y alguien dirá, ¿quién la ha fichado? Estamos perdidos, compadre. Bueno, pues el cardenal Lorenzana es un tipo, para mí reúne lo mejor de los otros grandes arzobispos toledanos, San Ildefonso, Jiménez de Rada y el cardenal Cisneros. Es leonés de nacimiento. Antes de ser arzobispo de Toledo fue arzobispo de México. En México realizó una gran labor pastoral, de profundo conocimiento de su archidiócesis, de formación de sus clérigos, propició un correcto trato a los indígenas, creó y proyectó misiones que, ojo, España en América no hacía reservas, hacía misiones. No es igual una reserva, pregunten a los Sioux, Cherokees, Arapahoes o Navajos, que una misión, ¿de acuerdo? Sin pensar que una misión es un hotel de 5 estrellas, evidentemente. Pero también en México, obras urbanísticas, un concilio, una edición de la historia de la Nueva España de Hernán Cortés, hace el cardenal Lorenzana. Pero bien, en 1772 es nombrado arzobispo de Toledo, evidentemente primado de las Españas. Y es un arzobispo, insisto, muy interesante. Aplica sus ideas en contra de la esclavitud. Se postura evidentemente, y remarco lo de evidentemente, en contra de la Revolución Francesa. Que ya otro día deberíamos hacer también un coloquio en contra, sobre la Revolución Francesa y cada cual se posicione. Yo en este caso sigo a Lorenzana, evidentemente. Crea la Real Casa de la Caridad, promueve la construcción de hospitales, del edificio de la Universidad de Toledo, hace reformas urbanísticas también en la propia ciudad de Toledo. Es un gran impulsor y benefactor de la cultura, al más puro estilo Alfonso X. Recupera el rito visigótico mozárabe, como ya ha hecho el cardenal Cisneros, que en el 18 también se estaba perdiendo. Abre, a través de una real célula, Carlos III aplica una real célula en la cual dice que todas las bibliotecas arzobispales de España tienen que abrirse al público, para que todo el mundo pueda acceder a la cultura. Y no solo esto, además a los que hemos sido bibliotecarios nos toca la fibra. Al frente de esa biblioteca no tiene que haber un tipo cualquiera, tiene que haber un bibliotecario, una persona que sepa de biblioteconomía. Y el cardenal Cisneros abre la biblioteca arzobispal. Y no solo eso, sino que crea un gabinete de curiosidades, tanto de ciencias naturales como de arqueología, con muchas piezas traídas de México. Pues evidentemente, damas y caballeros, para mí esto es la hispanidad. Esto es la hispanidad. Unir culturas. Una cultura que tiene una misma esencia, que es la hispánica. Y para ir cerrando, que creo que me estoy pasando un poquito del tiempo, y pues alguno dice, se ha tomado demasiadas Coca-Colas o cafés al venir para acá, se está emocionando demasiado, nos está vendiendo demasiado a Toledo, pues de nuevo vuelvo al argumento de autoridad. Vuelvo al más grande de nuestras letras, junto a Miguel de Cervantes, que es el Fénix de los ingenios, que es Lope de Vega. Si a alguno de ustedes le parece que me, con perdón la expresión, flipado demasiado con Toledo, cojan a Lope de Vega. A mí me pueden contradecir, tachar, insultar, lo que quieran, pero con Lope de Vega no van a poder. Al fin, Toledo, insigne, ínclita, fuerte, Toledo la imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida. Así es Toledo, corazón de España.